Bien, y vamos a volver a hablar del tema Malvinas. En este 2 de abril invitamos ahora a Román y Eduardo a la pantalla para que nos cuenten un poco más, pero viendo mapas de los lugares, ¿sí? Porque, sí, Santi, era importante, nos preguntabas hace un ratito cómo era estar en el terreno. Sí. Y uno lo ha estudiado durante toda la vida, 42 años han pasado, pero estar ahí te dimensiona perfecto cómo se desarrolló, no solo la guerra, sino cómo fue el día a día. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahí estamos viendo Darwin, mira, el istmo de Darwin, que es Bahía San Carlos, ¿no? Exacto. Bahía San Carlos, arriba de Darwin. Ese es el lugar, Román, para contarles, del desembarco. Ahí estuvimos, ahí estaba, y está el cementerio británico que le mostramos recién, y en esa bahía, en ese estrecho, ingresan las fragatas británicas que estuvieron más de un mes. Esto fue el 21 de mayo el desembarco, a partir del 21 de mayo. O sea, donde está el señalador, exactamente ahí. Claro, está el señalador, Román está más cerca que yo para marcarlo, pero ese lugar es exactamente donde entran. Y arriba está Puerto San Carlos. Si ven arriba del estrecho, como una muequita más que se ve, los argentinos en principio creían que no había calado para que los barcos ingleses y británicos en general entren en esa zona, y además pensaban que había minas, por eso enviaron primero un par de escuadras para ver que no haya minas, los barreminas famosos, y después de eso se meten allí finalmente el 21 de mayo, ¿no? Sí, exactamente. Eligieron ese lugar los ingleses a diferencia de lo que habían pensado los argentinos, los que se encargaron del plan estratégico, porque era alejado y les daba tiempo para agruparse bien y llegar con tiempo a Puerto Argentino. Acá en la foto esta que se ve aquí es donde está el cementerio británico. Lo vimos hace un ratito en el informe. Acá se ve perfecto. Entonces, ¿dónde eligieron ellos algo más dejar a sus caídos? Para marcar de este lugar que es tan importante en la guerra, y teniendo en cuenta la actuación de las Fuerzas Aéreas Argentinas, se llamó el Paseo de las Bombas a toda esa zona del estrecho, porque ellos ingresan con todas las fragatas en el medio, como ven ahí donde dice San Carlos, y desde allí van mandando sus lanchas de desembarco, ¿no? Los lanchones. Pero, mientras tanto, todos los barcos británicos fueron atacados por la Fuerza Aérea allí, muchísimos de ellos, y hundidos, obviamente, ¿no? Bien, ahora pasamos, si les parece, al cementerio de Darwin, que también es un lugar estratégico, clave. Ahí está. Otro mapa, ahí está. A ver. Por eso hablábamos de la distancia que había con San Carlos. ¿Ven? San Carlos queda ahí arriba. Sí. Y desde allí las tropas... Señalalo. ¿Dónde ¿Me acerco hasta ahí? Acércate, me marco, permiso. Permiso, director. Permiso. Este lugar de acá, que marca el cementerio de Darwin, es en realidad poquitito más acá. Es en el Istmo. ¿Ven que hay como un pedazo de tierra que une? Que une la misma isla Soledad. Bueno, en realidad acá está el cementerio. Esto está marcado, obviamente, a nivel general. Y toda la batalla de Goose Green es en este lugar de acá. El famoso Istmo de Darwin, por eso se llama, vuelvo al lugar, el cementerio de Darwin, que no es exactamente Darwin, sino el Istmo, es parte de... Desde ahí arriba bajaron más de 30 kilómetros caminando los del paracaidistas del Regimiento 2 para atacar a la guarnición argentina que estaba en ese lugar. Y justamente se eligió ese lugar que fue tan emblemático, como explicamos hace un ratito, para erigir justamente el lugar de recuerdo de los argentinos y donde después el empresario Ernequian, se pudo desarrollar mejor. Lo dejó como está hoy en día. ¿Podemos ver otro mapa más, chicos? ¿Les parece? Por supuesto. A ver, tenemos ahora el mapa de Monte Dos Hermanas. Bueno, este es uno de los lugares más emblemáticos de la guerra porque allí se dio una gran baja de soldados británicos por parte de los argentinos. Alrededor de 100 cayeron allí. Y es uno de los puntos donde también los argentinos esperaban el ataque desde otro lado. No se esperaba finalmente de donde vino, que fue de oeste. Ahí arriba se puede ver en la fotito, ven acá arriba mío, dos picos, por eso Dos Hermanas, son muy parecidos, Two Sisters en inglés. Bueno, ese lugar fue defendido también muy bien por los argentinos el tiempo que tuvieron municiones. Vuelvo siempre sobre las municiones. Si uno habla un poco de la guerra, fundamental en la guerra, claro. Que en un momento se quedaban sin y no había recambio. ¿Por qué? A ver, me voy a animar a meterme para que se entienda, porque cuando uno va lo entiende mejor. A ver. ¿Qué hacían las tropas británicas para que se entienda? Acá vemos Monte Dos Hermanas, que fueron los primeros más cerca de Montequén. Primero Montequén lo toman rápidamente los británicos, pero acá, en toda esta zona, aquí debajo, se ubicaban las fragatas británicas. Esto es muy interesante de entender. No solo lo que le dije recién de San Carlos para el desembarco, sino que para atacar estaban acá y acá. Y el portaaviones Invencible estaba lejos, a casi 100 kilómetros. ¿Pero qué hacían las fragatas? A una distancia de 30 kilómetros bombardeaban permanentemente esta zona. Es decir, se ponían en toda esta zona y bombardeaban, ¿ven? Desde acá hacia la zona argentina, que tenía una capacidad de 10 kilómetros para llegar. ¿Cuál es la diferencia entre la artillería
argentina y la naval británica, que los argentinos con sus cañones 105 milímetros, si podían llegar 10 kilómetros. Los británicos llegaban 25, entonces las fragatas se ponían en una distancia o equidistante del lugar para atacar sin ser alcanzados por el batallón argentino de tierra. Eso hizo que permanentemente los bombardeen durante 40 días. Día y noche. Claro, día y noche. Permanente, bien. para... Un poco para entender rápidamente. Turbar a los argentinos Perfecto, de manera exactamente permanente. Casi 100 británicos, perdón, agrego lo que decía Román, murieron en las batallas de Harriet, justamente de 2 hermanas y de Harriet, entre esos dos. Bueno, y hablando de Harriet, justamente, ¿no? claro, vamos a pasar entonces al monte de Harriet, ahora para ubicar a dónde quedaba. Bien. Perfecto, fíjense la distancia en este caso con Puerto Argentino. Aquí en el mapa lo que decía antes, uno cuando estudio las batallas o puede hablar con excombatientes estando acá en esta parte del continente, uno no se dimensiona exactamente cómo son las islas, más allá del clima, que recién veíamos pastizales, el viento helado y el frío que hizo en ese momento, pero desde aquí, de Harriet, a Puerto Argentino tiene vista, no necesita usar nada que sea tecnológico para tener visión justamente de lo que es el puerto argentino. O sea que estaban a una distancia considerable y así se armó la defensa argentina. En los montes, meter distintas guarniciones de soldados de las distintas fuerzas para defender lo que era para los argentinos justamente el punto más importante. Te agrego algo, Santi, Lu, que está bueno que lo decía Román. De Harriet, ¿no? Esto que marcábamos recién. Veían muy bien los correntinos de Montecaseros lo que pasaba en esta zona. ¿Qué es esta zona? La zona de Bahía Agradable. Exacto. ¿Por qué aclaro esto? Porque ahí entra, para acelerar la guerra, la tropa británica con el Sir Galahad, que es uno de los informes que mostramos, que ingresa por acá con la Guardia Galesa. ¿Qué hacen los de arriba de Monte Harriet? Los ven con binoculares, le avisan a la guarnición Puerto Argentino, que a su vez llama a Río Grande, perdón, Río Grande es la base aeronaval, llaman a Río Gallegos y salen de allí los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, los Mirage, por ejemplo. ¿Para qué? Para atacar directamente al Sir Galahad. 50 galeses murieron en ese ataque. Era un desembarco que se agregaba al que ya habían hecho en San Carlos. Es decir, mientras los británicos cruzaban la isla, ellos querían desembarcar por acá también para acelerar. El desenlace fue el 8 de mayo. Perdón, el 8 de junio. El 8 de junio. Y quería marcarlo porque Monte Harriet sirvió también como un vigía, ¿no? Bien, último detalle. De eso, ese llamado que dice Edu recién, se hace con cable de teléfono, de líneas que son eternas, que llegaban de Puerto Argentino hasta los distintos montes. Estaban conectados por un llamador y así, de esa manera, se comunicaban. Bien, bueno, si les parece, pasamos al próximo informe, que es muy interesante y donde tuvieron la oportunidad de hablar con Lisa Watson, que es editora del Penguin News, que es, bueno, es el único medio que está allí en las Malvinas. Sí, es el histórico, fundado en 1979, era un diario que estaba en funcionamiento el día del desembarco argentino, y bueno, tuvimos la posibilidad de conversar con ella. Bien. Y justamente habló de diferentes temas. Lo vemos. A ver. Estamos con Roger Spin, él es el representante de la Asamblea Legislativa aquí en las Islas Malvinas, en las Islas Falklands, y es el encargado principalmente de negocios y de toda el área financiera y económica de las islas, lo cual es muy importante. So, Roger, thank you very much to invite Canal 26, Channel 26 to this important house, and welcome to Canal 26 also. We are all around Argentina and South America also. And we want to know first how it was your history here in the Falklands. How is your personal history here? You arrived
like 35 years ago? 38. 38 years ago. 38 years ago, yes. Yeah. In 1986, I came to the Falklands, having been born in Hong Kong and brought up in United Kingdom. Yeah. But what do you think about the maybe commercial expectative that we could have between the island and the continent, between Argentina and Falklands? Maybe thinking about, you know, the fishing or the seas or the commerce. We have meat, we have wine, we have whatever, and we didn't see nothing about of that, of food from Argentina in here. What do you think about that? Maybe that we could change or not? I think people in the islands distrust Argentina. I think there has to be a period to rebuild any trust in Argentina. I think people are very cautious of doing business with Argentina because of the fact we had a flight to Sao Paulo that was then withdrawn. It's almost, you tend to try and punish the people of the Falklands every now and again. So I think there is very little trust from the people of the Falklands in doing business with Argentina. That isn't a result of actions by the people in the Falklands. That's as a result of the actions of your government. And I think people in Argentina need to understand that I think there's zero trust at the moment from people in the Falklands, understandably, because of the actions that you have undertaken. And therefore it's going to take a period for us to rebuild any trust in doing business with Argentina. Bueno, estamos aquí en la sede central del Penguin News, el histórico diario británico, en realidad el histórico diario de la Falkland Island, para nosotros las Islas Malvinas, aquí en la redacción que está desde 1979. Esta introducción la hago porque nos atendió gentilmente Lisa Watson, que es la editora, Román, en general. So Lisa, first, thank you very much for this interview. Welcome to Canal 26. This is a national channel in Argentina and in all around South America. And okay, we want to speak some things about your life and the life here in the Falklands. And how do you feel in here? You were born here, no? I was born here, yes, and I've lived most of my life here, although I did study in the UK, in England and then in Wales, and I've also lived in Cyprus for a number of years. We know that now in Argentina we have a new story about the new port. You will build a new port in here, like a tourist port, no? Because you still having the big ships outside the bay, and they come in, they become here by boats, no? But you need a strong, I think, tourist port. What do you think about that new port, and where it will be that port, that new port in here in the Falklands? The port is simply a replacement for the old port that's in the harbour. I think the port, in fact, will not be used as much for tourism. I think it's simply going to be used primarily for what it's used for now. A lot of the fisheries vessels use it. Although it will be used to a certain extent by the tourism industry as well. Bueno, ahí sobre el final del informe veíamos, ¿no? La redactora del único diario, el Penguin News, así se llama, ¿no? Exactamente. Penguin News. Y al principio estaba Roger Pink, que es un miembro de la asamblea, que es el son que maneja 8. la economía, ¿no? En la isla. Economía y política. Son 8 es como un consejo deliberante de alguna intendencia del conurbano, pero allí tienen un gobernador que lo pone la corona británica y ellos tienen la posibilidad de elegir sus miembros, que bueno, justamente tuvimos la posibilidad de conversar con uno de ellos. No nos alcanzarían 2 o 3 programas de estos, pero hay muchas internas para contarles de lo que pasa en las islas entre ellos, ¿no? Entre el que maneja por la economía. Lisa es bastante crítica del gobierno local, por incendios que hubo también. Pasó de todo. Y pasa. Bueno, para otro capítulo tenemos más información, claro. Obviamente cuando vuelven de un lugar tan emblemático como las Islas Malvinas, tenés un montón de información para contar. Bueno, vamos a ver un último informe que tiene que ver con otro lugar clave, Monte Tumbledown.
aún. Sí, la particularidad, yo hablaba del BIM 5, ahí arriba estaba el BIM 5, el Batallón de Infantería Marina, muy famoso. Vamos a ver seguramente el informe la cocina que fue helitransportada hacia el monte, hacia la cima del monte Tumbledon, ¿no, Román? Del BIM 5 que yo contaba después se repliega a Sapper Hill, pero que tenía la compañía Nácar abajo, que fue una de las más afectadas, porque claro, la compañía Nácar, obviamente, ¿qué ocurre? Estaba más abajo y es sorprendida y es la primera línea de fuego de Tumbledon, que fue el último monte de batalla, ¿no? Total, un lugar emblemático y muy sensible, uno lo va caminando por ahí. Cuando uno ve en perspectiva, y ya vamos al informe, parece facilísimo caminar por ahí y fuimos en verano. Pero la turba, las subidas, el viento que azota en la cara, te da mínimamente un panorama de lo que fue en ese momento. Y ahí encontramos una de las trincheras mejor armadas, que todavía se puede observar entre palos y piedras que tenían parte de los combatientes argentinos en Tumbledon, muy cerca de Puerto Argentino. En la cima del monte Tumbledon, una de las últimas batallas de la Guerra de Malvinas, uno de los últimos riscos y alturas antes de Puerto Argentino, que está a nuestras espaldas, justamente ahí atrás. Desde London hacia aquí vinieron, en este caso, los guardias escoceses, paracaidistas, ingenieros, también de la Armada Británica, desparramados por toda esta zona, atacando a los 900 infantes de Marina del BIM 5, con asiento en Río Grande, argentino. El BIM 5, el batallón de Marina, dio dura pelea, a tal punto que aquí tenemos uno de los memorial con decenas de, por supuesto, soldados británicos que murieron en esa batalla. Fueron muchos malos argentinos, es cierto, pero la batalla de Tumbledon será recordada para siempre. Esta cruz conmemora a los caídos británicos, en este caso un segmento del ejército que estaba conformado por escoceses, tan valientes los hombres escoceses que vinieron aquí y pelearon nada más y nada menos que contra el BIM 5, el Infantería de Marina argentino, que dio una cruenta batalla. Los vestigios los vemos un poco más abajo, algunos metros, lo que ha quedado de esta guerra, pero aquí el memorial de los familiares, de los amigos y conocidos de los escoceses que pelearon, están rindiendo homenaje a los caídos. Lo bien que ha resistido esta trinchera, esta posición argentina en pleno monte Tumbledon, uno de los montes que tuvo también una de las batallas más cruentas contra, obviamente, el ejército británico. Este sector protegía, en principio, a sus espaldas, Puerto Argentino y toda su bahía. Del otro lado, la costa sur
de las playas de Puerto Argentino. Pero principalmente el objetivo era cerrar el paso desde el oeste, desde San Carlos y Monte London hacia este sector. Con lo cual, 900 hombres del regimiento de Infantería de Marina, el batallón de Infantería de Marina número 5, el BIM 5, se mantuvieron aquí hasta el final de la guerra. Y lucharon realmente de un modo heroico y muy pero muy condecorado y recordado. Esta trinchera es prueba de que el trabajo aquí estuvo bien hecho. RAM acompaña un año más el enduro de verano. Se trata del evento que nuclea a motocross y cuatriciclos en este contexto, digamos, natural, donde la arena es el territorio y es, te diría, el evento, uno de los eventos más importantes a nivel global y a nivel regional. Estamos hablando de una convocatoria superior a los 200.000 personas. RAM como marca te diría que es la pick-up oficial del evento, la pick-up oficial del enduro de verano. Estamos dando a conocer, por supuesto, en pista la versión RT del reciente lanzamiento del modelo Rampage, pero además estamos dando a conocer la gama completa, como se constituye hasta hoy, que estamos, por supuesto, dando a conocer una versión Rebel y una versión RT. Bueno, impresionante, todo lo que vimos con Román y con Eduardo desde las Islas Malvinas, este último informe del monte Tumbledown, en donde, chicos, ya para ir cerrando, se veían hasta todavía los cráteres que quedaron de las bombas que cayeron en el lugar, ¿no? No, es el registro histórico indeleble, que en la turba, lo que hablábamos hace un ratito de los bombazos, de los cañonazos de 30 kilómetros, eran permanentes de día y de noche para amedrentar, obviamente para bajar a los argentinos, claro, pero también para amedrentarlos. Cuando ves los cráteres te das cuenta de lo que pasaba, ¿no? Fueron desde mediados de mayo en adelante, desde el 1 de mayo en adelante hasta que terminó la guerra, sí, un asedio permanente de las fragatas británicas tirando bombazos para interceptar y para también sacar, como decían ellos, ¿no? Sacarlo de los pozos. Sí. Algunos dicen sacarlos, otro era directamente no dejarlo dormir, pero en definitiva eso es la guerra, ¿no? Bien, bueno, muy interesante los informes. Por felicitaciones. Supuesto, gracias. Felicitaciones, gracias. Los pueden encontrar en el canal de YouTube, en Canal 26. Allí pueden ver los informes muy interesantes a propósito de este día tan particular. Gracias, Román. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por recibirnos. Un placer. Un placer. Bueno, y felicitaciones por el trabajo. Así bueno, ¿y es. ahora? Bueno,